Vamos a tener un momento de oración. Padre, te adoramos por lo que tú eres, un ser glorioso, poderoso, majestuoso y santo, un Dios de gracia y salvación. Alabamos tu nombre, pues tú has mostrado tu bondad para con nosotros, nos has salvado y también nos has colocado en tu iglesia, dándonos grandes privilegios y bendiciones y aún también deberes, para que tu obra se pueda llevar a cabo eficazmente. Ayúdanos como miembros de la iglesia local de Cristo, que podamos entender aquellas responsabilidades que la cabeza de la iglesia nos ha dado, para que así podamos ser columna y sostén de la verdad y agradarle a aquel que se entregó y murió por nosotros. Te suplicamos la gracia y la presencia de tu Espíritu entre nosotros. Danos oídos y corazones que sin interrupción y distracción podamos oír tu voz, pues no tratamos con hombre, sino contigo, oh Dios. Ven pues y bendice tu pueblo a través de la faz de la tierra en esta mañana. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Declara la palabra del Señor, Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías o de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. El Señor Jesucristo, la cabeza y salvador de la iglesia, nos ha salvado y nos ha dado grandes privilegios. Uno de estos privilegios es el ser miembros de una iglesia local de Jesucristo. El ser miembro de una iglesia local nos acerca a otros creyentes en un lazo de mayor comunión y fraternidad cristianas. Nos lleva a promover y a extender el reino de Cristo en la tierra y a adorar a Dios y a sostener su verdad como cuerpo. Nos permite recibir aquellas bendiciones que Cristo da en el seno de su iglesia local. El ser miembro de una iglesia local no es una opción para el creyente, es un mandato del Señor Jesucristo. Por esta razón, aquellos que fueron salvos en el día de Pentecostés o que fueron salvados, fueron ordenadamente añadidos a la iglesia local de Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Ahora, el ser miembro conlleva el cumplimiento de ciertos deberes que Cristo ha revelado en su palabra. Cuando los miembros cumplen estos deberes, la iglesia local puede realizar su obra eficazmente. Entre estos deberes se encuentra el apoyo bíblico que los miembros deben dar a sus líderes espirituales. Leon Morris, aquel comentarista que ha escrito varios
Comentarios de las Escrituras, declaró: la Iglesia no puede esperar que podrá realizar su obra eficazmente si sus miembros no apoyan lealmente a los líderes. La realidad es que a menudo, aun en estos días, los creyentes son tardos para reconocer que un liderazgo eficaz en la Iglesia de Cristo demanda que sus seguidores sigan eficazmente a sus líderes. ¿Cuáles son los deberes que Cristo ha dado a los miembros para con sus líderes? La Biblia nos enseña que los miembros deben cultivar un conocimiento personal de sus líderes. En segundo lugar, que ellos deben estimar, amar y honrar a sus líderes. Primera los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y 13. Allí dice: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Esta estima, este amor, es lo opuesto al pleito, a la falta de respeto, a estar en pleito con los pastores. Por esto el versículo 13 de ese capítulo 5 de esa epístola añade: vivid en paz los unos con los otros. Los miembros deben cultivar un conocimiento personal de sus pastores. Deben estimar y amar a sus pastores. En tercer lugar, deben defender su buen nombre. Deben defender su buen nombre. En vez de perjudicar su buen nombre, deben defenderlo. Primera a Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 21. Allí declara: no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúen pecando, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. El no admitir acusación contra un anciano o contra un pastor implica que Dios manda a cada miembro de la Iglesia, a cada creyente, a una gran, delicada y tierna consideración de la reputación del pastor o de los ancianos en la Iglesia. Por la posición que los pastores ocupan y la clase de trabajo que realizan, ellos están expuestos a muchas críticas y a los ataques injustos de la gente. Como Calvino dijo, ninguno está tan expuesto a las calumnias y difamaciones como los maestros piadosos. Y esto no solo proviene de la dificultad de su oficio, bajo cuyo peso algunos sucumben, o titubean, o se detienen, o se equivocan, por lo cual muchos hombres perversos aprovechan la ocasión para encontrar defectos en ellos. A todo esto se añade una vejación adicional, y es esta: que aunque ellos desempeñen su oficio correctamente como para no errar, jamás escapan de miles de críticas.
Aquí vemos la astucia de Satanás, pues él se aprovecha de la oportunidad que le ofrecen estas críticas, calumnias y difamaciones para alejar el corazón de los hombres de los pastores, para que gradualmente la instrucción pueda caer en desprecio. Así, no solo se hace mal a personas inocentes al herirles su reputación injustamente, sino que también la autoridad de la sana doctrina es menospreciada. Calvino tenía mucha razón en todo esto. ¿Qué hace el enemigo para que la gente no quiera escuchar la palabra de Dios y la autoridad de ésta sea socavada y menospreciada? Pues una de las cosas que él hace es dañar el buen nombre del ministro. Este ángel caído lleva la atención de la gente a concentrarse en los defectos e idiosincrasias del pastor. Levanta rumores y acusaciones falsas contra la persona y el carácter del siervo de Dios. Cuando la gente da atención y credibilidad a estas cosas, no presta atención a la verdad. Como resultado, la palabra de Dios no transforma y santifica sus corazones. Sus gracias no se desarrollan, no crecen en el verdadero conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. De este modo llegan a ser presas fáciles para la contaminación de la carne, el mundo y el diablo. No nos equivoquemos. Detrás de la difamación de los pastores, de los rumores y de los chismes contra ellos, se encuentra la mano del diablo para hacer daño a la verdad de Dios y a la Iglesia. Los miembros que prestan sus oídos y sus lenguas para publicar estas cosas y difamar a sus pastores, o que no se ocupan de defender el buen nombre de ellos, son instrumentos del diablo para deshacer la obra del Señor. Otra razón por la cual los pastores están expuestos a las calumnias y a la difamación es la envidia. Calvino dice, al citar a Platón, las multitudes son maliciosas y envidian a aquellos que están sobre ellas. No solo es cierto en este caso, sino que cuanto más seriamente se esfuerza un pastor por extender el reino de Cristo, tanto más es envidiado, y tanto más fieros son los asaltos de que es objeto. Y no solo esto, sino que tan pronto como se hace pública una acusación contra un ministro, se cree tan plenamente como si ya se tuvieran todas las evidencias. Esto no se debe únicamente a un más elevado nivel de excelencia que se exige de los mismos, sino porque casi todos son tentados por Satanás a una excesiva credulidad, de modo que, sin hacer ninguna investigación, apresuradamente condenan a sus pastores, cuyo buen nombre debieron más bien haber defendido. Calvino dijo esto hace más de 500 años. Con sobrada razón, Pablo se opone a tan atroz iniquidad y prohíbe que los ancianos sean sujetos a las calumnias de los hombres perversos hasta que ellos sean convictos por pruebas suficientes.
Si la credibilidad e integridad del pastor es socavada, dañada o perjudicada, porque su gente presta atención indebida a las acusaciones que a diario se levantan contra su persona y ministerio, él no podrá ministrarles eficazmente domingo tras domingo la palabra de Dios. No admitas acusación contra un anciano. John A. James, ministro de una iglesia independiente congregacionalista en Inglaterra, hace muchos años atrás, él dijo: el carácter de un ministro es el seguro de su fuerza. Y si por una vez esto es sacrificado, él es como Sansón sin su cabello, una criatura pobre, débil y sin firmeza, causa de pena para sus amigos y objeto de ridículo para sus enemigos. Yo no permitiría que ministros malos sean encubiertos, como no permitiría que ministros buenos sean difamados. Cuando un predicador de la justicia ha estado en camino de pecadores y ha caminado en el consejo de los impíos, él no debería nunca jamás abrir sus labios en la gran congregación hasta que su arrepentimiento sea tan notorio como su pecado. Pero mientras su carácter es sin mancha, sus amigos deben preservarlo con tanto cuidado de la lengua de un difamador como lo cuidarían de la mano de un asesino. El mandato a no admitir acusación contra un anciano no sólo implica que Dios manda a cada miembro a una gran, delicada y tierna consideración de la reputación del pastor, implica también que cada miembro de la iglesia debe confiarle. Ahora, para poder cumplir con este mandato, tenemos que tener en cuenta que aquel que ocupa este oficio ha sido colocado en el mismo porque es un hombre que llena, en verdad, los requisitos que Cristo demanda de un ministro en su palabra. Por consiguiente, él es un hombre de un carácter irreprochable, comprobado, competente, sano. Es un hombre puro y por lo tanto es digno de confianza. Han mostrado tus pastores, por su modo de vivir, mensaje y conducta, que son esta clase de personas. Entonces no debes admitir acusación contra ellos, ni andar con sospechas de su integridad. Si ellos por su piedad personal, carácter y obra han ganado un buen nombre y la confianza del pueblo de Dios, debemos confiarlos y aún más debemos defender su buen nombre. La realidad de que hay hombres perversos, charlatanes, que se han infiltrado en el ministerio, no significa que todos los que ocupan este oficio padecen del mismo mal. El hecho de que encontramos doctores, abogados, fontaneros y mecánicos malos no significa que todos los doctores, abogados, fontaneros y mecánicos son malos. No significa que sean hombres sin escrúpulos o indignos de vuestra confianza. Si un hombre ha sido reconocido y ordenado al ministerio por ser un hombre calificado, decente, honrado, íntegro y hacedor de la palabra, y éste es
su patrón de vida. Tú le debes respeto y confianza. Por tanto, no admitas acusación contra él. O que vete a hablar con él. Resuelve ese asunto. Trátalo bíblicamente. Oh, hermano, no estés dispuesto a oír. Y aún más, a exponerte a esas falsas acusaciones, a esos rumores y chismes. No prestes tus oídos a acusaciones contra él. Más bien, reprende a tales personas. Especialmente no prestes tus oídos a aquella persona que ha tenido problemas porque el pastor le ha confrontado por su conducta pecaminosa. No prestes oídos ni establezcas una relación cercana con aquel cuyo corazón está enfermo, o con aquella persona que se ha ido disgustada de la iglesia injustamente. Esta clase de persona tratará de socavar la autoridad de los ancianos, hablando mal de ellos, regando acusaciones y rumores falsos contra ellos. Debemos recordar que parte del ministerio del pastor es confrontar y reprender a los desobedientes. Tito, capítulo 1, versículo 9, versículo 10 al 13. Aquel que le disgusta ser glotón, no le gustará que el pastor le reprenda por su patrón de glotonería. Aquel que es confrontado por su orgullo, no le gustará que lo confronten con esta realidad. Esta clase de personas tratará de silenciar al pastor, difamándolo y asesinando su carácter. Pablo conocía que los pastores serían acusados injustamente por estas personas que aman sus pecados y que no quieren arrepentirse, o por otras personas que han malentendido, o por otras cosas. Por esto Pablo dice, no admitas acusación contra un anciano. John Angel James, en su libro sobre este tema, declaró: por lo tanto, los miembros de una iglesia deben estar temblorosamente atentos a la importancia de defender el carácter de su ministro. Ellos no deben ni esperar verlo perfecto, ni buscar sus imperfecciones. Cuando todo lo que ellos pueden ver son sus imperfecciones, imperfecciones que después de todo pueden ser consistentes, no sólo con la piedad real, sino con piedad eminente, ellos no deben complacerse en exagerarlas u observarlas, sino en hacer toda excusa razonable para ellos y esforzarse en perder de vista sus debilidades en sus virtudes. No permitan que ellos sean el sujeto de la conversación aún entre ustedes, y mucho menos delante de sus niños, siervos y delante del mundo. Si usted habla de sus faltas y las ridiculiza, ¿quién hablará de sus excelencias con admiración? No lo miréis con sospecha, sino depositad una honorable confianza en su carácter. No lo hagáis un ofensor por una palabra, ni le nieguen esa tolerancia y candor del juicio, lo cual debe ser dado a todos los demás. No exageréis indiscreciones, ni requieran de él esa perfección absoluta que en su propio caso usted encuentra inalcanzable. Estad alertas,
a los murmullos, insinuaciones, muecas significativas y aún a ese difamador silencio, el cual es más difamatorio que la más amplia acusación. Cuando uno oye un comentario negativo sobre el pastor y guarda silencio, ese silencio es una admisión y apoyo de lo que se ha dicho. Defendedlo de los ataques infundados de otros. Nunca escuchen hablar de él con reproche inmerecido, sin repeler con indignación las flechas de calumnias. Expresad vuestro firme y digno disgusto con el que lo ridiculice, con el escarnecedor que lo tilde de irrespetuoso y con el difamador que lo tache de inmoral. ¿A qué te llama Cristo? ¿A exponer tus oídos? ¿A oír rumores, acusaciones? Cosas que no se han tratado en un contexto correcto. Debemos defender el buen nombre de los pastores y confiarles. Ahora, esta confianza no es ciega. Esta confianza no es ciega. Observen que el texto dice, no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Ahora bien, testigos verdaderos, testigos realmente creíbles, pues fueron testigos falsos que crucificaron a Cristo. La Biblia no nos manda dar una lealtad y confianza que cierra los ojos a la realidad. Por esto no podemos dar una confianza a ciegas. Si hay evidencia objetiva y contundente, tenemos que admitir la acusación. Es nuestro deber tratar esas acusaciones, pero no como nosotros queremos, sino como la Biblia enseña. La Biblia no solo es útil para mostrar el pecado, sino también que dice que también nos enseña cómo corregir el pecado, aún el pecado del pastor en la iglesia. Es nuestro deber tratar esas acusaciones según el proceso que la Biblia presenta. Al tratar este asunto debemos ser discretos, respetuosos y seguir los principios del amor y los principios bíblicos, especialmente lo que enseña Mateo 18, versículo 15 en adelante. Teniendo esto en mente, nuestra Constitución declara, la Constitución de esta Iglesia, el proceso de disciplina puede ser iniciado o por los pastores o por los miembros individuales de la congregación. Cualquier miembro que es ofendido por la conducta de cualquier oficial de la Iglesia debe de acercarse a aquel oficial en privado y expresar sus inquietudes. Si las inquietudes no son resueltas, el miembro debe informar a los pastores de la situación y esperarle a ellos en la determinación del asunto. Mateo 18:15. Los pastores asumirán la responsabilidad de investigar el asunto y de recomendar alguna acción de parte de la congregación si ellos creen que tal cosa es justificada. Cristo ha establecido un proceso. Observen, es la responsabilidad del liderazgo de esta iglesia, no de otra, de esta iglesia, investigar el asunto
Esto indica que los pastores, ancianos o líderes no se apresurarán a emitir juicio. Pues la Biblia declara, Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Y para eso hay que investigar. Y investigar bien. Y no por lo que parece. Los ancianos y los líderes no deben admitir acusación simplemente porque hayan 2 o 3 testigos. Hay que investigar si son verdaderamente testigos. Hay tal cosa como falsos testigos. Hay tal cosas como personas que malentienden lo que supuestamente oyeron. El juicio de los líderes será minucioso, cuidadoso, cabal e imparcial. No dependerá de un solo lado. ¿Por qué? Proverbios 18, que declara, justo parece el primero, que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Juan capítulo 7, 51. Dice, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos de que lo oiga y sepa lo que hace? Esto demanda paciencia, esto demanda tranquilidad, objetividad, no emocionalismo, no ira. La Biblia en Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 y 18 dice que los jueces investigarán minuciosamente el asunto. Ahora bien, todos los pecados deben ser tratados, aún los pecados del pastor. Pero esto debe ser de una manera bíblica, con el amor y el respeto que es propio de su persona y la dignidad de su oficio. Ya que es el deber de cada miembro de defender y de confiar en sus pastores, es indispensable observar el principio que aparece en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22, donde dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Esto nos llama a examinar con cuidado y oración el carácter, la vida, los dones y el mensaje de aquel que desea entrar en el ministerio. Si los dones, virtudes y cualidades mencionadas en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 no se ven por un periodo razonable en la vida de aquel que aspira al ministerio, entonces no debemos asignarlo o reconocerlo. No debemos asignarlo a tal oficio, porque una vez que lo reconocemos como nuestro pastor, porque supuestamente llena estos requisitos, tenemos que confiarle. No podemos vivir con sospechas, dudando de la integridad de estos hombres. La Biblia dice que no podemos admitir acusaciones. Esto implica que Dios nos manda a confiar en nuestros pastores. Y Él nos manda confiar en nuestros pastores. ¿Por qué? Porque este es un oficio de autoridad y de confianza. Si no podemos confiarle de esta manera, no debemos llamarlo a este oficio. Esto nos lleva a concluir que la confianza en el pastor está íntimamente ligada a los requisitos para este oficio.
Si la iglesia en verdad quiere tener pastores en quienes pueda confiar, entonces tiene que nombrar a este oficio solamente a los hombres que llenan tales requisitos. Y solo debe mantener en este oficio a aquellos que siguen cumpliendo con estos requisitos. Ningún oficio en la iglesia es un oficio vitalicio. Por esto nuestra Constitución declara: estos pueden continuar en el oficio siempre que permanezcan calificados, hábiles, dispuestos a servir, y siempre que mantengan la confianza de la congregación. El día que yo pierda vuestra confianza, por más dones y gracias, se acabó el ministerio aquí, del pastor Piñero. El día que cualquier pastor o diácono pierda la confianza de la congregación, no puede continuar en tal oficio. Ahora bien, la raíz del problema que tienen muchas iglesias con sus líderes no es que no se puede confiar en los pastores. La raíz del problema es que las iglesias y sus líderes no quieren someterse a la voluntad de Cristo. No quieren seguir las normas del Señor de la iglesia. Ven a cualquiera que tiene ciertos dones, le gusta testificar, le gusta evangelizar, le gusta enseñar, y puede dirigirse a un grupo de personas. ¿Qué hacen hoy? Inmediatamente lo escogen para que sea pastor o anciano. Al pasar el tiempo, se comienza a ver que este hombre no fue llamado a este oficio. La gente, en vez de reconocer su error y rectificarlo bíblicamente, comienzan a decir: es que no se puede confiar en nadie, todos son iguales. ¿O no? No es que no hayan pastores en los cuales se pueda confiar. No es que no haya pastores íntegros, es que la iglesia ha sido indiferente a la cabeza de la iglesia. Cuando se entregó a nombrar a sus oficiales, no se ocupó de aplicar las enseñanzas sobre este asunto, y ahora tiene que beberse el trago amargo de su desobediencia. Oh, pero pastor, ¿qué del caso de aquel que llenaba los requisitos cuando fue llamado, o parecía llenarlo, pero después con el tiempo dejó de cumplirlos? Para esto, hermano, Cristo nos da en su palabra la manera de corregir estos casos. Debemos ir a la Escritura para conocer cuáles son los principios que debemos aplicar para corregir estos casos. Debemos seguir el orden bíblico establecido por Cristo en la iglesia. Debemos seguir el orden bíblico establecido por tal iglesia en su constitución, si tienen alguna. Pero no debemos conducirnos incorrectamente para corregir nuestro error. Un error no justifica otro error. Un pecado no justifica otro pecado. Busquemos el rostro de Dios y su palabra para corregir nuestra vida y nuestra conducta en la iglesia. Los miembros deben cultivar un conocimiento personal de sus pastores. Por esto es, hermanos, que el pastor en la radio, en la televisión, no puede ser tu pastor, porque tú no puedes establecer una relación personal con tal individuo, a menos que tal individuo sea el pastor o un pastor en la iglesia local a la cual tú asistes.
Los miembros deben cultivar un conocimiento personal de sus pastores, tratarlos con estima y amor, defender el buen nombre de sus pastores. En cuarto lugar, deben orar fervorosa y constantemente por sus pastores. Deben orar fervorosa y constantemente por sus pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 7 declara: acordaos de vuestros guías, de vuestros pastores, o de aquellos que os gobiernan, literalmente en el griego. Acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. El texto dice: acordaos de vuestros guías. La palabra griega traducida aquí, guía, puede traducirse también líderes o los que os gobiernan. En la versión del 60 ha sido traducida esta palabra pastores o pastor. La palabra griega traducida acordaos significa llamar algo a la mente, traer a alguien o algún evento del pasado a la mente. Hechos 20, versículo 35 dice: en todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar, traer a la mente las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este verbo, acordaos, también significa mantener en la mente una situación presente. Gálatas 2:10, allí se usa ese verbo. Dice: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba deseoso de hacer también. Hebreos 13, versículo 7, acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados. El uso de esta palabra en este versículo nos enseña que el recordar no es simplemente guardar ciertos datos en la memoria. Significa también que debemos permitir que las implicaciones de este recuerdo gobierne, influya nuestra manera de vivir y nos lleve a responder de una manera adecuada y correcta a su situación. El hecho de que el verbo en el griego es un presente indicativo en la voz activa nos indica que el creyente debe acordarse de sus pastores continuamente, constantemente. Acordaos de los pastores significa que debemos acordarnos de la gran responsabilidad que ellos tienen de enseñar todo el consejo de Dios al rebaño de Cristo. Esta es una labor que ellos tienen que desempeñar con fidelidad y conscientes que el juicio para ellos será más severo. Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: hermanos míos, no os hagáis muchos de vosotros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Sabiendo que recibiréis un juicio más severo. Debemos acordarnos también de las tentaciones y los peligros peculiares que asedian a los pastores, las situaciones difíciles en que ministran.
Debemos acordarnos de cómo Satanás los ataca con toda su fuerza y astucia para desacreditarlos y arruinar su reputación y sus ministerios. Debemos acordarnos de estas cosas para corresponder correctamente a la situación en que los pastores se encuentran. Y una de las maneras correctas de obedecer este mandamiento y corresponder apropiadamente a las necesidades de los pastores es llevándoles continuamente o constantemente al trono de la gracia. Romanos capítulo 15, versículo 30 declara: os ruego, hermanos, oigan el lenguaje de Pablo, como él habla, tiene un sentido de necesidad y de urgencia. Romanos 15:30, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Él oraba por él, pero él también llamó al pueblo de Dios a orar por él. Colosenses 4, versículo 2 al versículo 4. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Necesito ayuda del cielo para que cuando abra mi boca y proclame a Cristo, el reino de Dios, el Evangelio, pueda hacerlo de tal manera que sea eficaz. Y para esto, oh, queridos hermanos, necesitamos vuestras oraciones. Efesios 6:19, Pablo dice: y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. Orad por mí. El pastor James dijo: con cuánta frecuencia y con cuánto fervor repetía el gran apóstol de los gentiles esa oración, que contiene a la vez la autoridad de un mandamiento y la ternura de una petición. Hermanos, orad por nosotros. En otro lugar, él atribuye su liberación y preservación a las oraciones de las iglesias, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 11. Ciertamente entonces, si este ilustre hombre era dependiente y deudor de las oraciones de los cristianos, ¿cuánto más los ministros ordinarios de Cristo? Orad, pues, por vuestros ministros, por el aumento de sus adquisiciones intelectuales, cualificaciones espirituales y éxito ministerial. Orad por ellos en vuestro acercamiento privado al trono de la gracia. Orad por ellos en el altar familiar, y así enseñar a vuestros sirvientes y a vuestros hijos a respetarlos y amarlos. Numerosas y obligadas razones exigen este deber. Es ordenado por autoridad divina,
es debido a la naturaleza ardua de su empleo. Pocos saben nuestras iglesias del número y magnitud de nuestras tentaciones, desalientos, dificultades y pruebas. Nuestro oficio no es una cama de reposo o de rosas sobre la cual los indolentes pueden reposar con descuidada indiferencia o con sueños ininterrumpidos. Lejos, muy lejos de eso. Cuidados de un peso opresivo. Ansiedades que sólo pueden ser conocidas por la experiencia. Dice James, labores de una magnitud mental casi demasiado fuerte e incesante para los poderes de la mente poder soportar, caen en nuestro terreno y demandan la compañía en oración de nuestros rebaños. Nosotros somos para nuestra gente simplemente lo que Dios nos hace ser y nada más. Y Él está deseoso en hacernos cualquier cosa que nuestra gente pida. Por lo tanto, una consideración de su propio beneficio espiritual debe inducirlos a llevarnos mucho en sus corazones ante el trono de la divina gracia. La oración es un medio de asistir al ministro que está al alcance de todos. Aquellos que no pueden hacer nada más, pueden orar. La oración, si es sincera, siempre aumenta nuestro afecto por su objeto. Nunca sentimos aún a nuestros mejores amigos tan queridos como cuando los encomendamos a la bondad de Dios. La oración es el mejor extinguidor de la enemistad y el mejor combustible para la llama del amor. Si algunos cristianos profesantes tomaran algo del tiempo que gastan alabando a sus ministros y otros tomaran algo del tiempo que emplean culpándolos y ambos lo dedicaran a orar por ellos, los primeros encontrarían más causa de admiración y los últimos encontrarían mucho menos razón de condenación. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de su obra. Acordaos de las dificultades, de las pruebas, del ataque del enemigo. Acordaos que ellos tienen un corazón que también es un corazón pecaminoso. Orad a Dios para que estos ministros traten con su alma, traten con su corazón, según la enseñanza de la palabra de Dios. Oh Padre, dale fuerza, que cuando la tentación aparezca, el pensamiento malo, algún asunto impuro en su mente, ellos con el poder de la gracia de Cristo, inmediatamente de muerte a tal asunto. Señor, dale mayores dones y gracias para que ellos puedan explicar y aplicar mejor tu palabra. Dale aquellas habilidades que le permitan profundizar mucho más, para que ellos puedan entender
la revelación bíblica y así aplicarla a nosotros para que conozcamos tu verdad, porque si conocemos la verdad nos hará libres, nos ayudará. ¿Para qué? Para que podamos servirte como debemos servirte. Oh Padre, manifiéstate en su estudio de la palabra, en su vida, de tal manera que al ver la revelación de lo que tú dices de tu ser, mientras él considera la providencia a través de lo que tú enseñas de tu ser, en tu palabra, él caiga y diga, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Para que él sea fortalecido en su fe, esa fe sea fortalecida en su Dios, y este hombre pueda mantenerse firme, no importa el ataque, no importa cuán infernal sea, se mantenga firme en la verdad de Dios. Hermanos, orad por vuestros pastores. Oh Señor, obra en el pastor para que él sea fiel a mi alma. Que él me diga lo que él tiene que decirme, con respeto, con amor, con sabiduría, pero que me lo diga. Señor, ten misericordia. Y dame a mí un corazón humilde y enseñable, para entender lo que me dice, para recibir esa enseñanza, y si es bíblica, aplicarla, sin excusa, según la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Los miembros de cada iglesia local deben cultivar un conocimiento personal de sus pastores. Deben tratarles con honor, estima y amor. Deben defender el buen nombre de sus pastores. Deben orar fervorosa y constantemente por sus pastores. Nunca tomen a sus pastores, ni su oficio, ni su ministerio por sentado. Hay que orar por ellos. Oh Padre, cuando ellos proclamen la palabra, lo hagan eficazmente, de tal manera que la palabra se penetre en el corazón, de la mente de nuestros hijos y de nuestros amigos, de tal manera que sean descubiertos por lo que son, y al verse en su pecado, al verse perdidos, clamen, oh Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Señor, si tú no envías tu palabra, será en vano. ¿Cuáles son vuestros deberes? Cultivar un conocimiento personal de tus pastores, tratarles con estima y amor, defender su buen nombre por causa de su obra, orad fervorosa y constantemente por tus pastores. La iglesia no podrá ser eficazmente su obra, ni los líderes, si los miembros no cumplen con sus deberes. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre, nos acercamos a ti nuevamente como pueblo tuyo, para darte gracias por la enseñanza de tu palabra, porque ésta nos guía, nos da luz, para que podamos nosotros vivir sabia, sobria y justamente en este mundo. Y podamos entregarnos a aquellas buenas obras que fueron ordenadas desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros andemos en ellas. Venimos a suplicar
que tú des entendimiento, para que cada miembro de esta iglesia, y aquellos que desean ser miembros de esta iglesia, conozcan aquellas cosas que tú demandas de ellos, a medida que por la fe nos entregamos a cumplir estas cosas. Danos gracia para que así podamos hacerlas, cumplirlas, obedecerlas, y se vea el poder de Cristo en medio de la iglesia. Te suplicamos estas cosas en su nombre. Amén.